esta cuarta sesión vamos a trabajar con movimiento dependiente. Este movimiento se refiere a que una o varias partículas dependen de la posición de otra o de otras. Si nosotros desplazamos una, la otra va a desplazarse como un sistema. Sin embargo, esto no significa que estas partículas se vayan a mover de una manera previsible o igual. Simplemente que va a depender el movimiento de del movimiento de una partícula dependerá del movimiento que se genera en las otras. Por ejemplo, en los polipastos son elementos que se forman con diferentes tipos de poleas y que permiten levantar con un esfuerzo mínimo un peso relativamente grande. Normalmente se utiliza en un taller para levantar motores o piezas pesadas. El funcionamiento es similar al que se ve en este esquema. Aunque la fuerza F adquiera una cierta velocidad, no es la misma que adquiere el bloque R, porque este está siendo afectado por el número de cuerdas o de cables que están permitiendo el movimiento de la polea. Sí se va a mover con cierta relación F con R, pero no igual. Simplemente decimos que el movimiento de R depende de la magnitud de F. Por ejemplo, en este otro esquema podemos ver que la posición del bloque B en la figura depende de la posición que tenga el bloque A. Es decir, si el bloque A desciende, el bloque B necesariamente tendrá que subir. Pero también podemos darnos cuenta de que hay una cuerda que va desde A hasta G, pasando por C, D, E y F, que tiene una longitud constante. Las cuerdas, los tramos de cuerda que están alrededor de C, de la polea CD y de la polea EF no cambian. Por lo tanto, hay algunos tramos que van a ser constantes, son los que van a ir variando y cuya suma va a ser constante. Estos tramos son AC, ED y FG, y la suma de todos ellos entonces será una constante. Esto nos permite observar algunas situaciones. Por ejemplo, la longitud del segmento AC, que es la cuerda que llega al bloque A, difiere en una parte que es esta de la longitud de la posición XA. Y de igual manera, las longitudes de DE y de FG van a diferir de la posición XB en una constante que está arriba y otra que sería la longitud del cable que une a la polea con el bloque. Entonces, si despreciamos esas longitudes que van a ser constantes o las agregamos según nos convenga, tendríamos este planteo. De la cuerda de la posición XA que se genera por una única cuerda que llega al bloque A, más 2 veces la posición de B que se genera por las dos cuerdas que tocan a la polea a través de la cual se mueve B, va a ser igual a una suma constante. Siempre va a ser un valor constante. Es decir, si uno aumenta, las otras disminuyen. Por ejemplo, si esta se aumenta porque A descienda, estas dos necesariamente tendrán que disminuir. Esta ecuación que acabamos de obtener se llama ecuación de ligadura y nos permite determinar que hay un movimiento que va a ser diferenciado, ya que decimos A más 2XA más 2XB es igual a constante, significa que cualquier incremento que tenga va a repartirse en estas dos cuerdas. Por lo tanto, el incremento en XB será la mitad del incremento que tenga XA. Es decir, si A asciende 1 metro, B descenderá medio metro. Estos problemas deben tratarse de manera individual y debe considerarse que no hay un proceso para generar una ecuación de ligadura que sea general, tiene que generarse a partir de la observación. En este caso, los tres bloques
hay alguna relación entre ellos, pero la longitud de las cuerdas que pasa ahí es constante, otra vez, con la diferencia de que no podemos prever qué es lo que va a suceder con A y B cuando C disminuya, o no podemos saber qué es lo que pasaría con A y C cuando B ascienda. Tendríamos que determinar varias situaciones y esto lo va a determinar el análisis. Estos tres bloques satisfacen esta relación. Hacia A llegan dos cuerdas, hacia B llegan dos cuerdas y hacia C solamente una. Por lo tanto, la ecuación de ligadura sería 2xa más 2xb más xc es igual a constante. Recordemos que si la posición es una función del tiempo y nosotros derivamos la posición con respecto al tiempo, es decir, hacemos dx sobre dt, lo que obtenemos es la velocidad. Y por lo tanto, al hacer la primera derivada, obtenemos una ecuación de velocidad dependiente. 2va más 2vb más vc es igual a 0. La derivada de la constante es igual a 0. Y una segunda derivada nos daría la ecuación de aceleración. Entonces, estas dos últimas son las ecuaciones de movimiento generadas a través de la ecuación de ligadura. Si el collarín A y el bloque B están conectados por medio de un cable que pasa por las tres poleas C, D y E, pero se mantienen fijas C y E, vamos a ver qué es lo que sucede cuando el collarín A empieza a mover, llega hacia la posición L. Y el problema nos está preguntando cuáles son el cambio de elevación, la velocidad y la aceleración del bloque B cuando el collarín A pasa por L. Empezamos por los datos que nos da el bloque A o el collarín A. Vamos a considerar que hacia abajo es el sentido positivo, de tal manera que el collarín se desplaza de una posición inicial 0, que está en K, hasta una posición final en L, que es de 8 pulgadas hacia abajo, positiva. El collarín empieza con una velocidad inicial de 0 en K y alcanza una velocidad de 12 pulgadas sobre segundo en L. Su posición inicial, habíamos dicho, es 0 y su posición final es 8. Con esta fórmula o con estos datos podemos calcular tanto la aceleración como el tiempo. Entonces utilizamos primero esta fórmula sustituyendo los datos que conocemos, velocidad final, velocidad inicial y las posiciones. Nuestra única incógnita es A, que se calcula en 9 pulgadas sobre segundo, es decir, está siendo llevado hacia abajo, porque determinamos que la dirección positiva es hacia abajo. Por otro lado, ya teniendo la aceleración, podemos calcular el tiempo sustituyendo los datos conocidos y nos queda que tarda en recorrer esas 8 pulgadas 1.333 segundos. Este tiempo es el mismo que se va a ocupar en los otros bloques que están interviniendo en el sistema. Veamos qué sucede con la polea D. La dirección positiva es hacia abajo y tenemos que viaja a velocidad constante, por lo tanto su aceleración es igual a 0. Su velocidad es de 3 pulgadas sobre segundo, la pongo positiva porque la dirección positiva es hacia abajo. Y con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando no hay aceleración, sustituimos los datos que tenemos. Sabemos que la posición va a estar en función del tiempo, pero nos interesa saber qué sucede en el tiempo que la polea A o el collarín A llegó a la posición L. Y esto fue 1.33 segundos, o sea, 4/3 de segundo. Que al sustituir nos queda que la posición D fue de 4 pulgadas. La posición de ese collarín, de esa polea, es la mitad de lo que recorrió el collarín A. Ahora, de todo esto vamos a establecer las ecuaciones del movimiento dependiente. Nos damos cuenta que al collarín llega un solo cable, a la polea D llegan dos y al bloque B llega
un único cable. Entonces esta ecuación nos quedaría xa más 2xd más xb es igual a constante, considerando el número de cables que llegan a cada uno de los elementos. Al derivar obtenemos la ecuación de velocidad y volviendo a derivar la ecuación de aceleración. Conociendo los datos de velocidad, que son los que obtuvimos cuando A pasa por el punto L, es que la velocidad de A es de 12 pulgadas sobre segundo y la de D, que es constante, 3 pulgadas sobre segundo. Entonces, la velocidad de A más 2 veces la velocidad de D más la velocidad de B es igual a 0. Sustituyendo los datos que conocemos, obtenemos que la velocidad de B es de menos 18 pulgadas sobre segundo. El signo menos nos indica que va en sentido opuesto al positivo, es decir, se desplaza hacia arriba. De igual manera, con las aceleraciones, podemos calcular también la aceleración que lleva el bloque B. Sustituimos lo conocido y nos queda que la aceleración de B es de menos 9 pulgadas sobre segundo al cuadrado. El signo de menos nos indica que es arrastrado hacia arriba. No es una desaceleración, simplemente es que el objeto está siendo arrastrado hacia arriba. En este segundo ejemplo, trabajaremos con este esquema. El elevador E que se muestra en la figura desciende con una velocidad constante de 4 metros sobre segundo. Se pide calcular la velocidad del cable C, del contrapeso W y las velocidades relativas de C con respecto a E y de E con respecto a W. Lo primero que podemos observar en este esquema es que no se trata de un solo cable, se trata de dos cables. Por lo tanto, tendremos que hacer una diferencia de ecuaciones de ligadura. Cada una de ellas va a ser independiente de la otra. En el color naranja podemos decir que xc más 2xe es igual a una constante. Y al derivar obtenemos las ecuaciones de velocidad y aceleración. En el cable de color rojo tenemos simplemente que xw más xc es constante y al derivar obtenemos las ecuaciones de movimiento para este cable o que van de los objetos que están ligados a este cable. Sabemos que el sentido positivo puede ser considerado hacia donde nos convenga, en este caso hacia abajo, y que la velocidad de E, que es el único dato, es constante. Entonces, sabiendo que la velocidad de W más la velocidad de E es igual a 0, simplemente podemos calcular que la velocidad del contrapeso W es de menos 4 metros sobre segundo, es decir, se desplaza hacia arriba. Considerando la otra ecuación de ligadura, que es la velocidad del cable C más 2 veces la velocidad del elevador es igual a 0, podemos concluir que la velocidad en el tramo C o de la partícula C en el cable es de menos 8 metros sobre segundo, es decir, se desplaza hacia arriba. Y con estos datos y sin cambiar signos podemos encontrar las velocidades relativas de C con respecto a E. Simplemente decimos menos 8 menos 4 y nos da una velocidad relativa de menos 12 metros sobre segundo. Y de igual manera la del elevador que tenemos hasta arriba, 4, menos la del contrapeso, que es también de menos 4, nos da una velocidad relativa de 8 metros sobre segundo. Con lo cual concluimos el ejemplo. Veamos este otro. Tenemos un bloque deslizante que se mueve hacia la derecha con velocidad constante de 300 milímetros sobre segundo. Nos piden determinar la velocidad del bloque deslizante A, la velocidad de la porción C del cable, la velocidad de la porción D del cable y la velocidad relativa de C con respecto al bloque deslizante A. Lo primero que notamos aquí es que el sentido del movimiento ahora es horizontal. No podemos presuponer, pero sí vamos a encontrarnos con cierta lógica. Establecemos como la línea de referencia, esta línea verde como la línea de referencia, y consideramos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. En segundo lugar, vemos que
de esa línea de referencia hacia el bloque B llegan 2 porciones del cable y hacia el bloque A llegan 3 porciones del cable. Por lo tanto, la ecuación de ligadura ahora es 2xb menos 3xa igual a constante. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente al haber establecido un nivel de referencia donde hacia un sentido es positivo y hacia el otro es negativo, nos permite establecer ahora un signo de negativo para xa. Al derivar obtenemos estas ecuaciones. Y como la velocidad de v es hacia la derecha y es constante, es positiva, es de 300 milímetros sobre segundo. Con lo cual, despejando, podemos obtener la velocidad de a es de 200 milímetros sobre segundo y también es a la derecha. Resulta lógico, si nosotros desplazamos el bloque B hacia la derecha, los cables se van a mover y el bloque A será arrastrado también a la derecha. Ahora nos piden calcular la velocidad en la porción C del cable. Este es un pequeño truco, digamos, pero más bien se consideraría un argumento válido si solamente tomamos en cuenta lo que sucede con el cable C y el bloque B. Igualmente establecemos una línea de referencia, igual positivo y negativo, y vemos que de la línea hacia el bloque B llegan 2 cables, y de la línea hacia el bloque C, hacia el punto C, solamente llega uno. Al establecer la ecuación de ligadura y las ecuaciones de movimiento derivando, y sabiendo que la velocidad de v es de 300 milímetros sobre segundo hacia la derecha, nos queda que la velocidad del cable C es de 600 milímetros sobre segundo y también es hacia la derecha. De manera similar, podemos calcular la velocidad en la porción D del cable. Nuestro nivel de referencia puede ser el mismo, es un punto fijo, pero aquí solamente vamos a ver qué es lo que sucede desde D hacia el nivel de referencia y vemos que solamente llega un cable, una porción de cable hacia D y que este se conecta con una única porción de cable hacia el bloque A pasando por la polea. Entonces las dos porciones serían negativas y nos queda menos xa menos xd es constante y estas serían las ecuaciones de movimiento. Por lo tanto, considerando que la velocidad de A es constante y hacia la derecha, nos queda que la porción D del cable se va a hacer hacia la izquierda a la misma velocidad del bloque D. Y la velocidad relativa que nos están solicitando, simplemente la hacemos restando 600 menos 200 y nos queda 400 milímetros sobre segundo. Estos ejercicios que se proponen tienen que ver con, el primero tiene que ver con el elevador, después tenemos un movimiento que se combina horizontal y vertical, otro problema como el 6 que es similar al último que resolvimos en el ejemplo y dos problemas más que tienen que ver con movimiento de collares y unas poleas.